Infierno, canto 19. Habíamos llegado al verso sí, 87, que es cuando termina el discurso del Papa Nicolás III. ¿Cómo se llamaba este Papa? ¿Cuál es su apellido? En este caso es importante el apellido. Orsini, y él juega con este apellido, ¿por qué? Claro, como una mamá osa, dice verdaderamente, yo fui hijo de la osa, claro, y deseoso de que avancen los osesnos. ¿Qué significa eso? Claro, que sus familiares también tuvieran, claro, cargos, privilegios, rentas, etcétera, ¿no? Y efectivamente los cronistas de la época confirman eso, que Nicolás III fue un papa que a gran escala practicó eso que se llamaba nepotismo, o sea, favorecer a todos los familiares, bueno, y por lo tanto también la simonía. Y entonces, bueno, él lo confunde con Bonifacio y esto evidentemente sirve para, o sea, esta como invención teatral de confundirlo con Bonifacio tiene el efecto, o sea, tiene la función de... O sea, claro, de informarnos que Bonifacio, con seguridad, ya es una profecía en el fondo, ¿no? Claro, el libro de la profecía, dice el Papa Nicolás, me engañó en cuanto a la fecha, solamente, o sea, porque él lo confunde, me engañó en cuanto a la fecha, pero el hecho como tal, que va a llegar allá, es claramente seguro, ¿no? Porque evidentemente Bonifacio está vivo, estamos en el año 1300, ¿no? Y Bonifacio vivirá hasta 1303. Aquí hay una pequeña curiosidad cronológica, porque después el Papa Nicolás dice, pero el otro que vendrá después se demorará menos de lo que yo estoy esperando acá. Porque este Papa lleva ya 20 años ahí. En cambio, dice Bonifacio, tendrá que esperar menos a su sucesor, lo cual implicaría que Dante conociera ya la fecha de la muerte de Clemente V, cosa que no calza con el hecho de que, según las estimas más acreditadas, él está escribiendo esta parte del infierno en torno a 1308, 9, 10 máximo. En cambio, Clemente V morirá recién en el 14. Entonces, que es muy tarde para la escritura de esta, según los cálculos más, digamos, aceptados. Entonces, cabe la posibilidad que este sea un punto donde antes haya podido retocar agregando aquí un detalle. A no ser, claro, que haya aventurado a hacer una profecía él mismo. En este caso, la profecía podría, diríamos, justificarse en el sentido de que Clemente V ya estaba muy viejo. Entonces habría sido como bastante loco, tenía como, creo que casi 90 años. Entonces era como difícil pensar que viviera 20 años más, como que llegara a los 110 años. Entonces, claro, podría ser también un cálculo, o sea, una profecía fácil, que iba a morir antes de los 100 años, digamos, antes de cumplir los 100 años, ¿no? Clemente V, bueno, dijimos, bueno, va a aparecer en varias partes, porque después, obviamente, Clemente V vivirá más años, entonces él tendrá ocasión de recordarlo en más partes. Y lo encontramos, si se acuerdan, lo recordamos también la vez pasada, lo volvimos a encontrar, o sea, lo encontramos al comienzo del curso, cuando leímos, ¿se acuerdan que leímos al comienzo? ¿Cuál fue el primer canto que leímos? No, antes de eso, el primer texto que leímos en la comedia fue, claro, fue del Paraíso, canto, no, 17, al centro del Paraíso, canto centro. O sea, mencionamos
Esos cantos centrales que son 15, 16, 17, donde habla el abuelo, pero concretamente el discurso más importante está en el 17. Y ahí habla del guasco, del gascón, que engaña al alto Arrigo. Quería que el guasco al alto Arrigo engañe, porque la otra gran cosa que él le reprochaba, aparte de la simonía, el otro gran pecado que él le reprochaba a Clemente V había sido engañar al emperador Enrique VII que había bajado a Italia, y Clemente V primero le dio su bendición para esta expedición, y después, por presiones del rey de Francia, le retiró como el apoyo, abandonando como al emperador al fracaso de su empresa. Bueno, que obviamente fracasó también por otros motivos, pero, digamos, pero Dante reprocha eso muy fuertemente al Papa Clemente V. Y después lo encontraremos en el paraíso, perdón, más adelante aún, en el paraíso, más adelante aún, casi al llegar al sumo de los cielos, cuando Dante encuentra al propio San Pedro. Y ahí el propio San Pedro en persona se ocupa de lanzar también otra invectiva fuerte contra los papas, ¿no? El propio San Pedro. Y eso lo podríamos leer un pedacito ahora porque completa este tema aquí del infierno. Bueno, Gascón lo llama siempre despreciativamente porque venía del país vasco francés que se llama Gascogne. No, por eso dice del poniente. Probablemente el poniente, porque dice diver ponente, verso 82. Aquí ver probablemente significa verdadero, vero, di vero ponente, verdadero, o sea, ponente entendido con un significado alegórico en contraposición a oriente, porque oriente representa algo positivo, porque Cristo viene del oriente, o sea, es como el sol que nace en el oriente, y el poniente en cambio simboliza en el fondo lo malo, lo negativo, la maldad. Como cuando, no sé si se acuerdan que al comienzo mismo, en el canto primero del infierno, él dice que las fieras como vuelven a empujar donde el sol talle, dove el sol talle, allá donde el sol calla, o sea, el poniente. Mientras antes cuando él caminaba como hacia el bien, por esa colina, por ese monte donde empieza a caminar, se caminaba hacia el oriente, ¿no? Que representa lo bueno, representa Cristo, ¿no? Que en el Evangelio se llama el sol que nace de lo alto. Bien, y aquí Dante se lanza entonces a una requisitoria muy violenta. Todo el resto del canto, prácticamente casi todo, es un violento discurso que hace Dante contra la corrupción del papado. Verso, entonces, 88. Io non so se mi fui qui troppo folle, che pur risposi lui a questo metro. O sea, yo no sé si aquí fui demasiado loco, demasiado, más que loco, demasiado temerario, algo así. Demasiado temerario, porque yo le respondí a este metro, en este tenor. Temerario obviamente se refiere al hecho que él está hablando con el Papa, ¿no? Y Dante no es protestante, como a veces algunos lo pintan, ¿no? No, o sea, para él no es fácil como llegar y tratar de esta forma a un papa, siendo que él es católico y quiere seguir siéndolo, y de hecho lo reafirma en el discurso que viene, pero sin embargo la verdad le impone no decir estas cosas que va a decir, evidentemente distinguiendo la persona del oficio, ¿no? O sea, él tiene la máxima reverencia por el oficio de papa, pero si la persona comete evidentemente graves crímenes, graves culpas, la verdad le impone denunciarlas abiertamente, proféticamente, en el sentido de profético del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, denunciar la injusticia. Y entonces lo apostrofa de manera como muy directa. Voy a poner el texto también aquí en la pantalla para compartir. ¿Verdad? Hay intérpretes que creen que antes fue un filósofo protestante. Claro, sí. Sí, porque en el fondo no es tan fácil o sea, una fácil confusión esa, no es tan obvio para todos que es distinta al oficio de la persona. O sea, no es tan, porque claro, es fácil distinguirlo en teoría, pero cuando se llega a la práctica, esa distinción no siempre es tan obvia, ¿no? Entonces, es fácil
Es como cruzar el hilo que divide las dos cosas. Y claro, hasta el día de hoy hay personas que le tienen por eso antipatía a Dante, por este motivo, del lado católico, ¿no? Pero los papas mismos, en cambio, se han reconciliado con él, y digamos, a partir, yo diría, del último aniversario, no el último es del siglo XXI, del siglo anterior, a partir de 1921, es cuando el Papa Benedicto XV le dedicó un documento oficial para, como en el fondo, celebrar el aniversario de Dante. Después los papas siguientes todos se han unido como en el fondo a esta rehabilitación de Dante. Los papas anteriores no lo mencionan nunca, ¿no? O que yo sepa, al menos en público. Al menos en público no lo mencionan, porque lo que dice realmente es muy fuerte. Y esto dice en el infierno, que ya es muy fuerte, es poco con respecto a lo que va a decir en el paraíso, con el que el propio Pedro, ¿no? San Pedro en persona, después le reprocha a los papas de esta época. Entonces él lo apostrofa directamente. De ormidi, quanto tesoro volle nostro Signore in prima da San Pietro, che imponesse le chiavi in sua balia? Certo non chiese se non vienmi retro. Né Pier né gli altri tolsero a Mattia oro ed argento quando fu sortito al luogo che perdé l'anima Maria. Però ti sta che tu sei ben punito e guarda ben la maltolta moneta che esser ti fece contra Carlo Ardito. E se non fosse che ancor lo mi vieta la reverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta, io userei parole ancor più gravi, che la vostra avarizia il mondo attrista, calcando i buoni e sollevando i bravi. Di voi, pastor, s'accorse il Vangelista, quando colei che siede sopra l'acque puttaneggiar coi regi a lui fu vista. Quella che con le 7 teste nacque e dalle 10 corna ebbe argomento, finché virtute al suo marito piacque. Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento, e che altro è da voi all'idolatre, se non che egli uno e voi ne orate 100? Ai, Costantin, di quanto mal fu madre non la tua conversión, ma quella dote che da te prese il primo ricco padre. E mentre io li cantava cotai note, o ira o coscienza che il mordesse, forte spingava con ambo le piote. Entonces, bueno, aquí es claro que está lanzando un discurso extremadamente fuerte, ¿no? Y solemne, tanto que cambia evidentemente también el registro estilístico, ¿no? Que en el contorno, en la escenificación de este diálogo es propiamente de comedia, ¿no? Es cómico, eso que él está cabeza abajo y Dante está además en esta postura como grotesca del fraile que lo confiesa, y después la forma misma de hablar muchas veces es como de comedia, es plebeya y tiene como estos estribillos de comedia. Pero aquí, como que improvisamente no se levanta este tono profético solemne, que claramente está imitado de los profetas, digamos, del Antiguo Testamento, ¿no? Dime, ¿no? ¿Cuánto tesoro quiso nuestro Señor? ¿No? La pregunta es fuertemente irónica, sarcástica. ¿Cuánto dinero le pidió nuestro Señor a San Pedro, ¿no? Para darle las llaves, para entregarle las llaves? ¿Acaso se las vendió? ¿No? Ciertamente no pidió, sino ven detrás mío, no ven tras de mí. Ni tampoco San Pedro ni los otros apóstoles le exigieron a Matías oro y plata. Matías es el apóstol que va a sustituir a Judas para completar el número de 12. Cuando Judas se suicida, ¿no? Deja como vacante un puesto, diríamos, porque había que completar el número simbólico de 12. 12 eran las tribus de Israel, ¿no? Los 12 apóstoles simbolizan las 12 tribus de Israel. Entonces él fue elegido, sortito, sacado a suerte entre varios, había 2 en realidad, 2 candidatos,
y se echaron la suerte. Esto se relata en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Estaban Matías y otro, y se echó la suerte y ganó Matías, pero fueron elegidos entre los que habían conocido a Jesús desde el comienzo de la predicación, dice el texto de los Hechos, ¿no? Entonces el criterio era, evidentemente no era el que pagaba más, ¿no? Como es en la actualidad de Dante, sino que el criterio era quien realmente había seguido a Jesús del comienzo. Y por eso, como bien te está, dice, o sea, te queda bien este castigo, que tú estás bien castigado. Y, un pequeño paréntesis, también guarda bien la moneda mal ganada que te hizo ser literalmente ardido, sí, como tan valiente, contra Carlo. Bueno, este Carlo es Carlo de Anjou, porque al parecer también el Papa fue partícipe de una especie de intriga para conjurar contra Carlos de Anjou, según algunos, porque el emperador bizantino como que armó una especie de golpe contra Carlos de Anjou para quitarle Sicilia, de forma tal que en Sicilia se produjo una revuelta y finalmente Sicilia le fue quitada a los angevinos, pero finalmente terminó bajo los aragoneses. Parece que se trata de eso, eso no es demasiado claro. Pero en todo caso es un paréntesis, no es ese el tema fundamental, ¿eh? Y si no fuera que me lo prohíbe la reverencia de las sumas y llaves que tú tuviste en la vida del mundo terrenal, que con respecto al infierno es alegre, es gozosa, la vida lieta, yo usaría palabras aún más graves, ¿no? Entonces él quiere evidentemente subrayar que mantiene la reverencia de las sumas llaves, o sea, del oficio petrino, del oficio del Papa, que para él es importantísimo, ¿no? Por eso mismo que es importantísimo, es gravísimo, ¿no?, que sea evidentemente profanado de esta manera. Pues vuestra avaricia, vuestra codicia contrista el mundo, pisoteando a los buenos y levantando a los malos, ¿no? Porque finalmente los malos son los que ascienden a los cargos eclesiásticos, ¿no? Porque los malos, evidentemente, son los que juntan mucha plata de manera deshonesta, con esa plata compran un cargo de forma deshonesta y así, digamos, ascienden los malos pastores, ¿no? Y son humillados los buenos, ¿no? Los buenos pasan a segundo plano, son eliminados del mapa, ¿no?, políticamente, o a veces incluso físicamente. Y aquí parte con la referencia bíblica más violenta de todo, porque dice, de vosotros pastores, o sea, de pastores como vosotros, obviamente no son todos los pastores, ¿no?, pero de tales pastores como vosotros, se dio cuenta el evangelista. Aquí se trata de San Juan, el evangelista San Juan, pero no en su texto del Evangelio, no se habla del texto del Evangelio, sino que del Apocalipsis, que toda la tradición identifica con el mismo, que es el mismo autor del Evangelio, del cuarto Evangelio, ¿no? El cuarto Evangelio no tiene nombre, ¿no? En el cuarto Evangelio no se menciona el nombre de Juan, se menciona el discípulo amado, ¿no? Pero hay una serie de razones que no podemos ahora profundizar que permiten identificar el discípulo amado efectivamente con Juan. En el Apocalipsis, por otro lado, sí se menciona el nombre de Juan, ¿no? Se dice, yo Juan, al comienzo, ¿no? Se dice tuve todas estas visiones. Bueno, y entre estas visiones aquí elige como la más terrible, ¿no? Quando colei che siede sopra l'acque, puttaneggiar coi regi a lui fu vista, ¿no? Cuando él vio lo que en el Apocalipsis se llama la gran prostituta, ¿no?, que se prostituye, dice, con los reyes de la tierra. Y aquí vale la pena entonces hacerla, o sea, es esencial hacer la referencia, o sea, leer directamente el texto. Por eso lo abrí aquí en la pantalla para leer este capítulo del Apocalipsis, que es muy importante, uno de los más terribles, pero históricamente uno de los que entraron, digamos, a partir de esta época, y después siguieron, claro, también durante la Reforma Protestante, es uno de los textos clave que se han utilizado para, digamos, atacar la corrupción dentro de la Iglesia. Leamos entonces un pedacito. ¿Se alcanza a leer o hay que aumentarlo más?
Ahí se puede mandar. ¿Quién quiere leer? Espera que voy a compartirlo también en esta otra pantalla para que sea también acá. Compartir de nuevo. Estamos en el Apocalipsis capítulo 17. El Apocalipsis, repito, es un libro que aconsejo leer entero, porque digamos, para Dante y para la literatura en general, no solo para Dante, para la literatura en general, tiene un gran influjo. A ver. Dejar de compartir. Ahí estoy compartiendo el texto. No, yo quiero compartir. Espera un momentito. Compartir este otro. Ya, ahora sí. Bien, ¿quién quiere leer? Yo voy a leer. Bien. Te pido un favor, léelo de acá. Oye, o llévale la máquina directamente a tu... Ponga acá en la... acá, sí. Yo voy a ir pasando esto. Condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con las cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hay evidentemente elementos que
parecen muy claros de la identificación de esta mujer que está sobre la bestia, de esta prostituta, pero hay otros que se prestan también a discusión. O sea, el texto no es tan claro quizás como parece a primera vista. Hay elementos que aparentemente son indiscutibles. Por ejemplo, cuando se dice que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, eso permite decir, o obliga, digamos, pareciera por lo menos, obligar a interpretar a esta mujer como ¿qué? ¿Qué simbolizaría la mujer? Esa es una interpretación posible, pero no es como la más inmediata. Claro, es una interpretación posible, pero también hay otra posible. Por ejemplo, cuando dice Babilonia, la grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es Babilonia? Estamos en un texto escrito. ¿Cuándo se escribe el Apocalipsis? Más o menos. Claro, estamos en los últimos años del siglo I después de Cristo. La situación del cristianismo es una situación conflictiva en las grandes ciudades del imperio y especialmente en la propia capital, en Roma, ¿no? Entonces es bien plausible que en esa época Roma sea identificada con Babilonia, ¿no? Babilonia, la ciudad que representa como el poder opresivo, el poder imperialístico, tiránico, etcétera, y un poder que persigue a los cristianos. O sea, en esa época ya empiezan las persecuciones del imperio contra los cristianos. Esto parece un elemento fuerte para identificar Babilonia con Roma. En la carta de San Pedro, incluso se dice, en la segunda, si no me equivoco, de las cartas de San Pedro, se dice, o sea, el propio Pedro dice, yo les mando saludos desde Babilonia. Y entonces parece claro que no es Babilonia, porque no hay noticia de que Pedro haya viajado a Babilonia. Sí hay noticia de que Pedro ha viajado a Roma, ¿no? Entonces parece claro que entonces, esta identificación de Babilonia con Roma existía, digamos, era real en el cristianismo de la primera, segunda generación, ¿no? Una mujer ebria de la sangre de los santos, ¿no? La sangre de los mártires de Jesús, ¿no? Claramente. Y además en una parte se dice que está sobre 7 montes, ¿no? Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Los 7 montes también son una caracterización tradicional de la ciudad de Roma, ¿no? Que es difícil pensar. Entonces, claro, y efectivamente en la interpretación cristiana primitiva de los primeros siglos, los comentaristas cristianos antiguos, los primeros padres de la iglesia, efectivamente son unánimes en identificar esta prostituta con Roma. Pero después los comentaristas medievales introducirán la otra interpretación que tú estabas mencionando, porque el elemento de la prostitución también es un elemento bíblico muy fuerte, muy importante, que no tiene mucho sentido aplicar a Roma. Porque la prostitución en la Biblia, ¿a quién se refiere? Lo decíamos la vez pasada, ¿quién es la prostituta en la doctrina bíblica, en la narración bíblica del Antiguo Testamento? Claro, es el pueblo de Israel en cuanto infiel, ¿no? En su aspecto de infidelidad. Se describe muchas veces, ¿no?, la infidelidad de Israel, concretamente la infidelidad a Dios, que hace que los israelitas muchas veces también ceden a la tentación de la idolatría, ¿no? Partiendo por cuando se construyen el becerro de oro en el desierto del Sinaí, y después en muchas otras páginas de la Biblia, en los libros de los reyes, en los libros proféticos, continuamente es acusada la idolatría de Israel. Y también la idolatría va de la mano con esta prostitución al poder político. O sea, el Israel histórico
claro, no es solo que adore otro dios en un plano religioso, sino que también adora otros dioses, porque estos dioses son dioses de los pueblos extranjeros que a veces son idolatrados como fuente de poder político. Por ejemplo, no sé, hay israelitas que son partidarios de la alianza con Egipto. ¿Cómo sería en la época moderna? Como la tentación siempre de apoyarse en lo que parece en el momento ser la gran potencia, ¿no? Egipto podría ser, no sé, lo que ahora sería los Estados Unidos, y por otro lado el rey sirio, qué sé yo, podría ser sí, Rusia, ¿no? O sea, la otra gran potencia. Entonces los propios israelitas se dividen en partidos idolatrando de ese modo, entonces los profetas idolatrando el poder político, ¿no? No es solo un hecho religioso, sino que además está el hecho político. Y entonces, en definitiva, las dos interpretaciones, después en la tradición, un poco se juntan. Claro, es el poder político opresivo de Roma, pero también en la tentación de la Iglesia de algún modo apoyarse en el poder político, olvidarse de su misión espiritual. Y yo creo que un elemento interesante del texto importante es que esta figura es doble, no está solo la ramera, está la ramera y la bestia. No, de algún modo la ramera cabalga esta bestia, ¿no? Que en el fondo es la bestia representa algo así como un poder diabólico, pero un poder diabólico que se encarna también en lo político, en los poderes políticos, ¿no? Entonces, en el fondo, repito, las dos interpretaciones no son, yo creo, alternativas, sino que más bien hay que sumarlas, ¿no? O sea, es el antiguo Israel o Jerusalén, que en el Nuevo Testamento pasa a ser la iglesia, que en cuanto tiene elementos de corrupción, la iglesia en cuanto corrupta, ¿no? Pasa a ser también identificable con la prostituta. Y eso está en la tradición medieval, ¿no? En los comentarios al Apocalipsis ya antes de Dante. Entonces de ahí viene esta idea como que se prostituye, ¿no? Con los reyes de la tierra. No, es probable que estos 10 reyes que se mencionan acá sean emperadores romanos. Digamos, la referencia bíblica es al profeta Daniel, que habla de los reyes. O sea, el texto bíblico que tiene en mente Juan es el texto de Daniel, cuando Daniel hace la profecía sobre los reyes de Babilonia, pero aquí es probable que como la sobreponga, la traspase a los emperadores romanos. Hay un detalle, sin embargo, que es difícil de explicar en base a eso, porque en cambio el detalle de los cuernos, ese cambia un poquito de significado en el texto de Dante. Voy a volver al texto de Dante. Porque en el texto de Dante ya no son reyes, eso no le interesa. O sea, esa parte de la alegoría no le calza. Y entonces, curiosamente, Dante le da un significado positivo a las 7 cabezas y a los 10 cuernos, porque dice, aquella, o sea, claro, Dante tiene en mente claramente la iglesia, se anota con esta segunda interpretación, ¿no? La iglesia en cuanto corrupta, pero antes de corromperse, nació con 7 cabezas y tuvo argumento en 10 cuernos, hasta que la virtud le plugo a su marido, donde el marido claramente es el Papa. Entonces, mientras el Papa fue bueno, mientras los papas fueron buenos, ¿no? Los papas evidentemente más antiguos, de los primeros siglos, evidentemente eso obliga a interpretar aquí 7 cabezas y 10 cuernos con un significado positivo. Ya no son reyes ni elementos negativos, sino que tienen que ser elementos positivos. Entonces muchos comentaristas identifican las 7 cabezas con los 7 dones del Espíritu Santo y los 10 cuernos como los 10 mandamientos, por la conexión numérica, porque en la Biblia sabemos que 7 son los dones del Espíritu, ¿no? Y 10 sabemos que son los mandamientos. Bueno, y aquí evidentemente viene la acusación básica, que es de idolatría, ¿no? En definitiva, la simonía se reduce a idolatría, que es el pecado más grave, ¿no? Os habéis hecho un dios de oro y de plata, ¿no? Claramente la referencia es al becerro de oro del libro del Éxodo,
¿Y qué otra diferencia hay entre vosotros y los idólatras? Sino que ellos adoran uno y vosotros adoráis a 100, porque las monedas, concretamente las monedas de oro, son numerosas, ¿no? Los judíos se habían hecho solamente un becerro de oro, ustedes tienen muchas monedas de oro, ¿no? Y se identifica a continuación el culpable histórico de todo esto, Constantino, el famoso Constantino. ¡Ay, Constantín! Se dirige el apóstrofe directa, ¿no? Directamente a Constantino. ¡Ay, Constantino! De cuánto mal fue madre, no tu conversión, sino aquella dote que de ti tomó el primer rico padre, o sea, el primer papa que fue rico. Entonces Constantino no es un personaje evidentemente negativo, porque Constantino es el primer emperador que se convirtió al cristianismo. Entonces dice Dante, obviamente no fue mala tu conversión. Y Constantino también, Dante le reconoce en el de Monarquía que tuvo una buena intención, no solo en la conversión, sino que además en apoyar la iglesia, apoyarla económicamente, políticamente, pero no se dio cuenta del mal que finalmente iba a hacer con eso. Bueno, y aquí hay que abrir un paréntesis histórico porque Dante le atribuye a Constantino la autoría de la llamada donación de Constantino. Sobre esto pueden leer lo que dice Barceló, que es bastante completo. En el libro de Barceló hay un apartado bastante completo dedicado a la donación de Constantino, que es un documento que se consideraba auténtico, que Dante considera auténtico. Después los filólogos del siglo XVI demostraron que era falso. ¿Qué dice este documento? Que Constantino le habría donado al Papa no solamente propiedades, como inmuebles, cosa que es verdad, eso es históricamente confirmado, que Constantino le donó al Papa, por ejemplo, terrenos, edificios. Por ejemplo, se construyó en Roma la Basílica de San Juan de Letrán, en un terreno donado por el emperador. La basílica fue financiada por o sea, es verdad que Constantino le donó bienes a la iglesia, pero este documento agrega algo más. Este documento, que es un falso fabricado posteriormente, un falso medieval, agrega que Constantino le habría cedido incluso al Papa la jurisdicción sobre Roma, y no solo sobre Roma, sino que sobre todo el occidente del imperio, sobre todo el imperio occidental, porque Constantino construyó Constantinopla, entonces se trasladó a Constantinopla, construyó una nueva capital, que obviamente es un hecho real, histórico, pero sobre ese hecho, el autor de este falso fabricó como esta idea de que Constantino, como se retiró en Oriente, habría cedido como al Papa la jurisdicción del Occidente. No solo de Roma, sino incluso de Occidente. Dante cree en la autenticidad de este documento. Los papas de su época creen en la autenticidad de este documento, que entonces es considerado muy importante para fundamentar el poder temporal de la Iglesia en toda la Baja Edad Media. Probablemente, no se sabe, pero probablemente el documento fue creado en la propia Cancillería Pontificia en la época carolingia o post-carolingia en el siglo IX, pero es muy probable que después los propios papas siguientes olvidaron que había sido, digamos, creado, se olvidó, en el fondo se perdió, porque la conciencia histórica documental de esos siglos no era muy avanzada, ¿no? Y entonces es probable que los propios papas lo creyeran de buena fe, que los propios papas de la época de Dante creyeran de buena fe, y Dante seguramente cree en la autenticidad del documento, pero dice, esto que supuestamente hizo Constantino es algo ilegítimo, por lo tanto jurídicamente nulo, porque él como emperador no podía enajenar la jurisdicción, porque eso es contrario al oficio de emperador, entonces era ilícito y no podía hacerlo. Y por otro lado, el Papa no podía aceptarlo porque la Iglesia, por mandato de Jesucristo, tiene que ser pobre, no puede aceptar bienes, ¿no? Por eso dice el primer rico padre, o sea, fue rico, y eso de tener como bienes en propiedad, para Dante era como contrario al Evangelio. Aquí habría que decir que hay como una sobreposición en Dante de dos cosas que habría que distinguir, porque él identifica como la jurisdicción temporal, la mete en un mismo, como en una misma olla con la propiedad de bienes.
Y entonces sostiene la tesis extrema, Dante, que no aquí, sino que en el de Monarquía, pero aquí se ve el indicio en esta palabra que usa el primer padre rico, o sea, que tiene bienes en propiedad. Dante en el de Monarquía sostiene no solo que la Iglesia no puede tener jurisdicción temporal, sino además que no puede tener bienes en propiedad. O sea, él acepta la tesis extrema según la cual la Iglesia no tiene que tener la titularidad de bienes, ¿no? Solamente puede tener el usufructo, o sea, recibir como rentas en la medida suficiente para sustentarse, porque evidentemente necesitan vivir los clérigos, etcétera, necesitan una renta, pero no pueden tener bienes en propiedad. Ahora, evidentemente, las dos cosas son dos cosas distintas, ¿no? Y Dante, yo creo, en el de Monarquía las confunde en una sola cosa. Y, en cambio, en la doctrina, diríamos, correcta, una cosa es verdadera, o sea, tiene razón cuando dice que la Iglesia no debe tener jurisdicción temporal, porque en el Evangelio se dice, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces no hay una justificación en el Evangelio para decir, la Iglesia tiene que tener una jurisdicción política temporal, ¿no? Pero en cambio la tesis según la cual la Iglesia no puede tener bienes en propiedad es forzada. Es cierto que Jesús dice al misionero, no lleven oro ni plata, pero el pensar que la Iglesia como persona jurídica no puede en absoluto tener la titularidad de bienes, no está suficientemente fundada en el Evangelio. Y fue, de hecho, condenada como herejía, esta de la pobreza absoluta de la Iglesia, por el Papa Juan XXII, poquísimos años después de la muerte de Dante. Entonces, él no alcanzó a ser hereje porque murió antes de que el Papa, digamos, definiera eso como herejía, pero eso explica por qué la Iglesia, por ejemplo, después, pocos años después de la muerte de Dante, quiso quemar en la plaza el propio tratado de Dante, el de Monarquía, o sea, condenarlo como hereje a posteriori. Juan 22. Porque esta tesis fue defendida por la rama espiritual de los franciscanos espirituales, esta tesis de la pobreza radical de la Iglesia, que la Iglesia no puede tener bienes en propiedad. Y entonces los franciscanos lo reafirmaron eso, porque en un momento dado un espiritual pasó a ser general de los franciscanos y organizó una especie de reunión oficial un capítulo general de los franciscanos en Perusia. Justo, creo que 1 o 2 años después de la muerte de Dante pasó eso, como en 1300. Dante murió en el 21 y eso pasó como en el 23, 24. Y ahí Juan 22 entonces condenó esta tesis y estos franciscanos espirituales fueron entonces también condenados y tuvieron que escaparse, refugiarse donde el emperador. Y al refugiarse donde el emperador, también esgrimieron el tratado de Dante, del de Monarquía, dijeron, ven que Dante aquí demuestra, ¿sí? Y entonces pasó a estar el tratado de Dante en el centro de la polémica. Pero yo tengo la impresión que no solo Dante, sino que también los papas confundían los dos ámbitos. O sea, confundían el ámbito de la propiedad privada, como digamos del derecho privado, con el ámbito del derecho constitucional, público, digamos que la Iglesia no puede tener jurisdicción no significa que no pueda tener titularidad de bienes, o viceversa, ¿no? Pero claramente, digamos, en el clima político de la época, las dos cosas, digamos, era fácil confundir los conceptos porque las dos cosas en la práctica inevitablemente un poco se mezclan, ¿no? Se va rápido, quería leer un poquito del Paraíso, pero parece que lo vamos a dejar para la próxima vez. Bueno, y mientras entonces aquí termina la requisitoria de Dante, y vuelve, como diríamos, la nota un poco de comedia, ¿no? Mientras yo le cantaba tales notas, o ira o conciencia que lo mordiera, fuerte empujaba con ambas patas. O sea, vuelve como esa escena como grotesca, cómica del Papa que está como enojadísimo escuchando este discurso, pero no puede hacer nada, no puede moverse. Lo único que puede hacer es como dar patadas, ¿no? Fuerte empujaba con las patadas. Pero Dante no deja la ocasión de que el propio Virgilio también le dé confirmación solemne a la verdad de lo que él ha dicho, ¿no? Io credo ben che al mio duca piacesse,
così contenta l'abbia, sempre attese lo suon delle parole vere espresse. Però con ambo le braccia mi prese, e poi che tutto su mi sebbe al petto, rimontò per la via onde discese. ¿No? Entonces yo estoy convencido que a mi Duca sería guía, a mi guía le gustaba lo que yo decía. O sea, Virgilio aprobaba todo lo que yo decía. Se lo deja entonces confirmar por la autoridad de Virgilio, con tan contentos labios. O sea, miraba lo que yo decía con una sonrisa. El sonido de las palabras expresadas verdaderas, ¿no? Porque esas palabras él sabía bien que eran verdaderas, ¿no? Y por eso con ambos brazos me tomó, o sea, me abrazó incluso, ¿no? Me felicitó de un modo caluroso, ¿no? Calurosamente, con ambos brazos me abrazó, y después, bueno, eso necesita hacerlo porque necesita tomarlo en brazo como un niño, ¿no? Porque el terreno ahí es muy difícil, está el fuego, etcétera, todas estas tumbas, o sea, hoyos con fuego, etcétera. Pero le une a esto un especial como entusiasmo, o sea, lo toma en brazos, pero al mismo tiempo lo abraza como para felicitarlo, ¿no? Y entonces finalmente me hizo pasar, seguimos por el camino del cuarto al quinto valle separado, ¿no? Y finalmente suavemente me depositó en la pendiente, en una pendiente donde después se abre otro valle, donde después van a seguir el camino. Bien, vamos a dejarlo aquí porque sí, el pedacito que yo quería leer no es tan corto, conviene dedicarle un poquito de tiempo, así que lo vamos a dejar para la próxima vez.